Mi nombre es Laura San, estudié y me formé en la universidad pública, gracias a que era pública, dentro de las carreras de historia, y después en el marco de la beca doctoral del CONICET hice el doctorado en geografía en la UNE. No resido en Posada, vivo en Puerto Rico y la mayor parte de mis actividades de investigación, digamos, las realizo en todo lo que es el Alto Paraná y en todo lo que es sector agrario, digamos. Inicialmente, digamos, yo empecé trabajando para mi tesis doctoral con las migraciones suizas y ahí comencé a ver muchas cuestiones en torno al cultivo yerbatero, redes migratorias formadas en torno al cultivo yerbatero, cuestiones vinculadas a la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, y a otro tipo de actividades agrarias que desarrollaron muchos de los inmigrantes imposibilitados de ingresar al cultivo yerbatero. Ya con el ingreso a carrera de investigador científico en CONICET, empecé a tomar, no sé si una nueva temática, es nueva temática, pero está muy vinculada a la anterior, porque el foco está centrado en el sector agrario, en los espacios rurales, nuevas ruralidades, lo que es la estructura agraria de Misiones y bueno, estos temas en sí, digamos, me llaman mucho la atención porque hasta hace no mucho yo vivía en el sector rural en Puerto Rico. Mi familia era productora y bueno, participaba de esas instancias. Este trabajo en específico que presento aquí va a estar dividido por ahí en dos partes. Una parte más general donde hablo de la estructura agraria de Misiones y otra parte más centrada en un caso que es el de Puerto Esperanza, donde hace 2 años más o menos comencé a trabajar con otros colegas para escribir la historia, digamos, del lugar. Y tiene una riqueza impresionante en cuanto a lo que es la historia ambiental de ese lugar, justamente porque allí está la papelera más grande, digamos, de Misiones. El trabajo que aquí presento, entonces, tiene su origen sobre todo en un artículo que presentamos con Diana y que fue publicado en el 2023, que están los datos, digamos, en la revista Chaquiñán. Y bueno, tomamos la presentación de aquí es a partir de ese artículo, ¿sí? En ese artículo lo que nosotros nos habíamos propuesto es identificar cambios y permanencias dentro de la estructura agraria ambiental. Acá decimos estructura agraria ambiental sobre todo porque es focalizado en espacios rurales y en la producción agraria, porque si por una cuestión de la historia ambiental, también tendríamos, digamos, que, por ejemplo, las papeleras tuvieron un gran impacto en lo que es la urbanización de esos lugares también, ¿sí? Y en la organización económica urbana de esos lugares. Bueno, esa parte no la realizo, ¿sí? Me centro en lo que es el espacio rural. Dentro de la historia ambiental, sobre todo porque vemos cómo el hombre influye y cómo el hombre participa o tiene actividades sobre el medio y cómo los transforma, ¿sí? Como hipótesis sostengo, eso por ahí se va a ver, digamos, que se repite en los distintos estadios de la historia ambiental de Misiones. La historia ambiental de Misiones, la historia agraria de Misiones está muy vinculada a lo que es el cultivo de la yerba mate, ya sea desde la conformación del frente extractivo, ya sea durante el periodo colonizador, como luego, ¿sí? Entonces lo que sostengo como hipótesis es que, estando asociada a ese cultivo yerbatero, los periodos de crisis que tiene el cultivo yerbatero van a influir profundamente en distintos sectores y actores sociales, no agrarios obviamente y no necesariamente agrarios, ¿sí? Y que van a también permitir, eso se va a ver por ejemplo finales de los 60, sobre todo comienzos de los 70, cuando
cuando va a empezar el boom forestal, digamos, va a influir en la consolidación de nuevos cultivos, ¿sí? Con esto no digo que la foresta industria y las actividades forestales hayan solamente comenzado porque la hierba estaba en crisis, pero sí fue uno de los factores, ¿sí? Dentro de la historia agraria ambiental de Misiones reconocemos tres etapas. Esas tres etapas después vamos a ver más adelante que quizás en el caso de Puerto Esperanza se van a repetir, solo que como es un caso puntual es más fácil focalizar en precisión, digamos, de fecha, ¿sí? Entonces, la primera etapa nosotros la vimos con lo que es el frente extractivo de la yerba mate y las maderas del monte, es finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. La segunda etapa está asignada por el proceso colonizador y el poblamiento preferentemente por inmigrantes de origen europeo, ¿sí? Está finales del siglo XIX, sobre todo primeras décadas del siglo XX, incluso finales del siglo XIX, para no dejar de lado algunas colonias que surgieron, colonias fiscales que surgieron antes del siglo XX. Y la tercera etapa tiene que ver con la consolidación de la foresta industria, la consolidación, por ejemplo, de Lipona, digamos, unas actividades que empezaban a disputar el rol central que hasta ese entonces tuvo la yerba mate. La yerba mate sí siguió siendo muy importante para la economía agraria, pero apareció un nuevo cultivo fuerte que va a cambiar toda la organización económica agraria y el paisaje de Misiones. Bueno, en este mapa nosotros vemos la zona yerbatera argentina, ¿sí? Que es Misiones, digamos, y el norte de Corrientes, y la distribución de la producción en la selva, ¿sí? Misiones es, dentro del escenario nacional, uno de los territorios más ruralizados, tiene la particularidad de tener 90% de sus límites, digamos, con países extranjeros, digamos, Paraguay y Brasil, y solo un 10% con Argentina, que eso también va a dar ciertas características a las relaciones y también a los procesos migratorios que se van a ver. Bueno, y aquí, en esta por ahí es un poco aburrido porque pero bueno, lo incluí como hitos históricos o momentos claves para la historia agraria de Misiones y que en este caso es historia yerbatera también, ¿sí? Bueno, caso de 1832 de Eduardo Correntino, donde Misiones pasó bajo la jurisdicción de Corrientes, la guerra de la Triple Alianza, reglamento de yerbales y creación del territorio nacional de Misiones. Todo ese periodo está, 1832 a 1881, Misiones estuvo bajo jurisdicción de Corrientes, ¿sí? Esto es muy importante. En la guerra de la Triple Alianza quizás se da un clic, como que se dan cuenta de la importancia estratégica que tiene Misiones, sobre todo por los productos, los recursos naturales que tiene, pero también es muy importante en cuanto a la forma de explotación yerbatera y en cuanto a los permisos que se daban y cómo se hacía la explotación. Después de 1881, cuando se va a territorializar Misiones, se forman grandes latifundios y empieza a operar lo que es la propiedad privada. Anterior a eso, digamos, se operaba por medio de permisos que se gestionaban de explotación, ¿sí? Entonces no había propiedad privada. En el caso del reglamento de los yerbales, que es de 1876, dada la sobreexplotación que ya tenían en ese entonces los yerbales naturales en estado silvestre, el gobierno de Corrientes estipuló o sancionó una ley para resguardar esos yerbales y para preservarlos. En 1902, esto es una cuestión que por ahí yo sí tomo mucho en la tesis para el doctorado, se logró reproducir la yerba mate
por medio de la siembra. Bueno, allí hay toda una cuestión de si fue o no fue Julio Ulises Martín, y por eso, ¿quién fue realmente y de dónde se tiene el conocimiento? ¿Sí? Porque bueno, hay que olvidar que Martín estuvo en un periodo en Paraguay y que desde allí se creía que estaba la práctica. Pero bueno, esto no lo ahondé mucho, así que pongo en cuestión si fue Alain o no, fue Martín o no, pero hasta ahí nomás. Lo importante es que se logró la reproducción por medio de la siembra de la yerba. Anteriormente a eso, digamos, estaban todavía los yerbales en estado natural. Hay muchos informes y muchas de las bibliografías, digamos, de contemporáneas a esa época señalaban, o incluso posteriores, pero señalaban bueno, que la yerba mate, digamos, no es un arbusto como lo conocemos hoy, es más un árbol. Y para facilitar las tareas de poda, los árboles eran podeados para la cosecha. Y eso hizo que sí. Y bueno, las podas son podas de formación también, para facilitar las cosechas. Y bueno, después de 1902 que se logra eso, el tema de la siembra de la yerba no es ir y tirar la semilla nomás. No sé si alguno siembra yerba. Bueno, nosotros sí lo hacíamos. Me fui a una escuela agraria inclusive, y es dejar en remojo las semillas, digamos, tiene todo un proceso. Y se creía bueno, que estaba asociado bueno, hacían las prácticas, digamos, de germinado, que estaba asociado al ejemplo de los animales y que eso ablandaba las semillas. Entonces, bueno, se logró en 1902 y a partir de allí, digamos, comenzaron a crecer en cantidad de importancia los yerbales implantados. Mayón, por ejemplo, que es una de las fuentes que yo había tomado de un inmigrante suizo que estuvo en la zona, estuvo desde finales del siglo XIX, parte de la familia Mayón, después también estuvo dentro de lo que es la colonia Oro Verde. Él señalaba que le daba el crédito a Julio Ulises Martín, que sin esa actividad de Martín, como que los suizos que llegaban en 1920 tenían un trabajo desde cero para hacer, como que les facilitó mucho la transmisión de ese conocimiento. En 1926, incluso también como un caso muy importante, el decreto para la obligatoriedad de las plantaciones de yerbales de determinada superficie de las chacras de los colonos que llegaban a tierras fiscales. Esto no operó en las tierras privadas, de ahí que en las colonias, digamos, privadas no estaban regidas por ese decreto, de ahí que, por ejemplo, colonias como Puerto Rico o Monte Carlo, muchos de los inmigrantes no se dedicaban a las actividades yerbateras o se dedicaban en menor medida. ¿Sí? En 1935 la creación de la CRIM, ¿sí? Esto también lo vi mucho por ahí en mi tesis, sobre todo vinculado tanto a la primera como a la segunda corriente migratoria de suizos que había realizado. La segunda sobre todo porque habiendo llegado post 1935 no logran ingresar al cultivo yerbatero, ¿sí? Por la reglamentación del cultivo y demás. Entonces, bueno, tuvieron toda una reorganización que hacer a sus chacras porque no pudieron ingresar al cultivo. Ahí también, digamos, había tomado por ahí memorias de la Gier, por ejemplo, decían cómo se modifica el paisaje, las emisiones, todo el mundo la yerba, por ejemplo. Mediados del 50, la fecha la pongo sobre todo porque habiendo pasado en 1935, digamos, las últimas plantaciones permitidas, para mediados de los 50 ya esas plantaciones entraban a estar viejas y empezaba a decaer el rendimiento y se empezó a permitir, digamos, las plantaciones en cierta medida. De allí que cooperativas, digamos, que iniciaron siendo tealeras, como en el caso de Ruiz de Montoya, luego tuvieron el pase a ser también yerbateras. 1966 y 1967, un nuevo tópico de la crisis yerbatera.
crisis de sobreproducción yerbatera. Esto es fascinante, esa crisis, digamos, porque poco después también se va a organizar todo lo que es el movimiento agrario misionero. Ahí es donde empieza también a cobrar impulso, digamos, lo que es la forestación, emisiones. Después se ve la creación del INFONA, que está asociada a esta cuestión de las leyes de fomento forestal, por ahí de grabación impositiva para las nuevas plantaciones. Mediados de los 70 vemos entonces también la creación de las papeleras. Las gestiones para que vengan, digamos, porque en 1974 y 1976, bueno, llegan Celulosa Argentina, Papel Misionero y Alto Paraná. En el caso de Alto Paraná específicamente se instaló en Esperanza en el 82. O sea, empezó a funcionar en el 82. Ahí, por ejemplo, cuando estábamos haciendo, en realidad seguimos haciendo el trabajo de campo en Puerto Esperanza, vemos que la economía agraria e inclusive urbana empezó a girar en torno a gran parte de lo que son las papeleras y de los tres municipios. Los tres municipios más cercanos, digamos, Esperanza, Libertad y Barra. Solo que el impacto que tuvo la papelera en los tres fue muy distinto. Que sería para comienzos de la década del 90, el desmantelamiento de la CRIM, también vemos como muy importante eso, porque, bueno, ahí por ejemplo vemos que hay un aumento de las migraciones del campo a la ciudad. Ahí situamos, digamos, todo lo que son la consolidación de las nuevas ruralidades y misiones. Y si bien no es el primer momento que vemos migraciones del campo a la ciudad, sí tienen una forma bien específica, diferente a las que se vieron a finales de los 60, ¿sí? Porque se van a los entornos urbanos inmediatos y gran parte de esa población sigue asociada a los entornos rurales en determinados momentos, por ejemplo para la cosecha de yerba mate. Bueno, después la creación del INIM y Alto Paraná Arauco. Hicimos el paso de Alto Paraná Arauco porque también es marcadamente distinto a la intervención y el impacto social que tiene a partir del paso, digamos, de Alto Paraná a Arauco en la sociedad. Hay cuestiones específicas, digamos, por ejemplo, la intervención social, la participación en la escuela que creó Alto Paraná para los hijos de los funcionarios de Alto Paraná, es bien distinta a la intervención que tuvo después Arauco. Y lo que es muy importante también ahí, por ejemplo, los despidos que hubieron y las recontrataciones con todo el proceso de flexibilización laboral que hubo. Pero acá vemos sobre todo imágenes de la primera etapa, ¿sí? Estas son jangadas del Alto Paraná, en distintos puntos del Alto Paraná. Acá vemos, por ejemplo, plantaciones de yerba mate, ya vemos la segunda etapa, digamos, de lo que situamos la historia agraria ambiental de Misiones. Esta foto es específicamente de Burkin, que es un fotógrafo suizo que estuvo por la región y que bueno, dejó unas cuantas fotos. Aquí vemos, por ejemplo, la apertura de una picada, en este caso, esto sobre todo para ejemplificar, digamos, la imagen del rollo de cedros en Puñapirú en 1920, alrededor de 1920, y es para ejemplificar sobre todo la magnitud de los árboles que había, digamos. Y bueno, y el de abajo es la imagen de un barco, digamos, trayendo inmigrantes. Y aquí ya la última etapa donde se ve la actividad forestal. Aquí, por ejemplo, en la primera imagen vemos un final perfectamente limpio, sin maleza, sin nada. Y a nosotros nos llamaba la atención porque, bueno, sobre todo los que por ahí proceden de sectores rurales, uno sabe que esto no es producto, no
no estoy diciendo que el glifosato esté permitido o que sea bueno, pero esa limpieza es de productos mucho más fuertes que el glifosato, porque son empresas que por ahí tienen la cuestión del cuidado del medio ambiente detrás. Pero dentro de por ejemplo, del trabajo de campo, cuando hacíamos las entrevistas, eso nos manifestaban los informantes. Los químicos que usan son muchísimo más fuertes que usa cualquier otro color. Y te mantiene limpia la chacra durante 3-4 años. Esa misma situación la vi en Oro Verde, por ejemplo, en las tierras de papel misionero. ¿Sí? Y bueno, lo de abajo ya es, digamos, la deforestación, un espacio forestado crecido. Bueno, aquí ya empieza la cuestión esperanza, ¿sí? La segunda parte del trabajo. El primero es un mapa histórico de Muello. Todavía vemos, bueno, propiedades de Martín Herrera Borde, Tontins, por ejemplo, vemos Puerto Bember, ¿sí? Libertad. Y en el segundo, el mapa actual. Aquí vemos la periodización de la historia ambiental para Puerto Esperanza. Vemos que más o menos coincide con las emisiones, solo que, bueno, yo les había dicho que las fechas por ahí son más precisas. Nosotros situamos el inicio de la segunda etapa, 1926, a partir del arribo de 4 inmigrantes suizos. Sobre todo, uno de los casos, digamos, que viene por intermedio de la yerba mate AG, que es una sociedad suiza, digamos, que invierte para realizar plantaciones en este caso específico de yerba mate, pero que deriva, digamos, de la plantaje, que es una empresa, digamos, que se dedica a las plantas subtropicales, ¿sí? Entonces, 1926 lo situamos ahí porque el origen de Puerto Esperanza en sí está asociado, digamos, es difícil, digamos, situarlo como colonia oficial, no es, pero colonia privada, colonización privada, como compañía colonizadora que viene y vende las tierras a colonos, tampoco tiene ese formato, ¿sí? Como otra variante. Sí está asociada, digamos, a lo que es las grandes empresas. Desde siempre la historia de Esperanza está asociada a las empresas. En este momento es la yerba mate AG, que después, bueno, se va a transformar en yerba mate SA, que es la más grande inmobiliaria y que es la que organizó lo que es el parcelamiento urbano de Esperanza. Sajonia, por ejemplo, el Tupí, ¿sí? Está muy ligado a lo que es el modelo empresarial. Y en este momento estas empresas comienzan a necesitar mano de obra, y la mano de obra por ahí más calificada, soldadores, herreros, carpinteros, albañiles, va a ser, digamos, ocupada por otros inmigrantes que venían de la LUCE, polacos, alemanes que venían del Dorado, y después otros trabajos como la chacra, digamos, como peones por paraguayos. Entonces tiene un origen migratorio muy variado. Y la última etapa vemos ya con la instalación de Alto Paraná en la zona. Este es un mapa que es de Mercantri, de comienzos de los 80, que muestra un poco la distribución de las plantaciones de vinos, y vemos, bueno, el Alto Paraná y después desde Monte Carlo hacia arriba, ¿vemos? Como los lugares más marcadamente productores de vinos. Bueno, en este se ve más claro, este ya es del 2010, este es un mapa que sí lo incluimos en el trabajo con Diana. Bueno, aquí tenemos una vista panorámica de lo que es Arauco. Bueno, y aquí pusimos una cuestión de transición entre fordismo y posfordismo, y estábamos debatiendo si incluir una cuarta etapa dentro de la historia ambiental de Esperanza, por el hecho de lo que les había dicho antes. El cambio entre Alto Paraná a Arauco tiene un impacto, y es un cambio muy marcado, digamos, no solamente a nivel de flexibilización en las contrataciones, otros regímenes de contrataciones,
sino también por las actividades sociales que tiene la empresa en el medio, ¿sí? Ahí veíamos, por ejemplo, que una cuestión es analizar el impacto que tiene en Esperanza, otra muy distinta es analizar el impacto que tiene en Libertad, donde prácticamente no hay lugar para el crecimiento urbano de la ciudad, porque está rodeada por el final el área de deforestación de Arauco. Y otra cuestión es analizarlo en Manda, donde a raíz, digamos, del establecimiento de la papelera tuvieron una orientación muy marcada hacia los mercados, hacia los comercios, digamos. Vale, con esto termino. Creo que interesante destacar que tanto Diana como Laura son producto de una política expansiva del CONICET. Creo que es interesante destacarla a la luz de lo que se viene. Ayer estaba mirando en el Congreso, la Comisión de Ciencia y Técnica estaba discutiendo el presupuesto 2025, lo que plantea lo que están conduciendo el CONICET. La verdad que es lamentable la perspectiva, ¿no?, que estaban dando en términos de lo que significa la pérdida de presupuesto, la destrucción de cargos, la no renovación de becas y de gente nueva que se vaya incorporando, más la gente que se está yendo del país porque no encuentra perspectiva en la Argentina en este esquema de gobierno. Así que digo, desde ese lugar, para la universidad pública y para la Universidad de Misiones, la verdad que es un logro haber podido llevar a muchos estudiantes, muchos graduados nuestros a poder hacer su tesis doctoral. Y en relación yo diría, abrimos un poco el diálogo, porque después el tema es un poco diferente. Hacemos un diálogo entre los que están presentes. Y en particular a mí me interesa destacar esta periodización que hace Laura. En los últimos 50 años ha habido como un cambio así, cuando uno mira los números gruesos, es muy fuerte lo que ha ocurrido en lo que es el panorama agrario de Misiones. En principio, la población rural pasó del 60% que había en el censo del 69 a un poco más del 20% en el último censo del 2020. ¿Qué pasó en la población? Prácticamente la población rural en términos absolutos es la misma, 280.000, 290.000 personas, pero pasó de la parte urbana, que eran 400, tenemos casi 1 millón. O sea, todo el crecimiento se dio en el sector urbano, con lo cual da una dinámica poblacional interesante a tener en cuenta en esto que estaba planteando como las etapas ambientales, agrarias del paisaje misionero. El otro dato interesante es el censo agrario de 2018, que de las casi 2 millones de hectáreas censadas, la mitad la siguen manejando 150 empresas, o sea, que son los grandes latifundios que se crearon en Corrientes cuando la Corriente hace el remate de tierras fiscales de la provincia de Misiones antes de que la nación la federalizara el territorio. Esa estructura se mantiene hasta hoy y sigue siendo determinante en la hora de decidir políticas agrarias. Casi 1 millón de hectáreas son de 150 empresas. Arauco tiene 220.000 hectáreas y por el otro lado tenés 23.000 productores que tienen un promedio de 40 hectáreas cada uno. Con eso te tenés que mover en política agraria. Y hay de las 200.000 hectáreas, de las 2 millones de hectáreas del censo, 250.000 que son propiedad de ellos, están ocupadas pero no tienen título de propiedad. También es otra política agropecuaria que si bien se ha avanzado todavía falta un montón. Y en términos productivos, hace 50 años, vos decías que más o menos empezó toda el IFONA, la ley de promoción forestal. En 50 años la
superficie forestada está en el orden de las 300.000 hectáreas. La yerba hace 50 años tenía 100.000, hoy tiene 200.000 hectáreas sembradas, plantadas. O sea, vemos cómo la dinámica, dónde está puesta, digamos, ¿no? Lo forestal se comió los yerbateros. Y en los departamentos del norte hay un estudio, una tesis de Chifarelli, Diego Chifarelli, que analiza claramente cómo se fueron vendiendo todas las chacras en el marco de la crisis yerbatera que está volviendo a ocurrir ahora, como los precios de las chacras bajaron de precio, se compraron, se concentró la tierra, y entonces en términos de cantidad de productores bajamos de 30.000 productores que había en el censo del 69 a 23.000 que tenemos ahora. O sea, 7.000 chacras se perdieron en esos 50 años de concentración. Y uno lo mira pensando en esto que el DNU de Milei de diciembre del año pasado, que elimina la potestad del INIM y toda la posibilidad del INIM de regular la actividad yerbatera, ya tuvo su impacto en los precios, que fue muy fuerte en la cosecha esta de 2024, pero además está impactando otra vez en el precio de la chacra. Entonces uno se pregunta si no estamos bajo un paraguas de una planificación bastante armada de un RIGI, es el régimen de promoción de las grandes inversiones, pensando en una inversión forestal parecida a la que hizo Arauco en su momento, aprovechando el abaratamiento de los precios de la tierra. Digo, eso es como duda o como posibilidad que uno se plantea a la luz de lo que está ocurriendo, que todos sabemos que nada es inocente, todo tiene una finalidad. Y en el capitalismo, la finalidad es negocio. Bueno, no sé si alguien quiere... Quería hacerte una pregunta, Laura, con respecto a esta diferencia que decís de la gestión del Alto Paraná, cómo cambió con Arauco. ¿Lo has visto en otras forestaciones, en otras empresas? La extranjerización de la tierra, el tema de que sean capitales extranjeros. En el régimen de contratación, por ejemplo, también lo vi en papel misionero. La flexibilización en la forma de contratación, por ejemplo. Precarización y bueno, las contrataciones a término de 3 meses. Sí. Y estar eternamente en los 3 meses como a prueba y de vuelta a prueba por los 3 meses y de vuelta a prueba. Sí, y luego también el empleo de empresas contratistas, digamos. En una primera etapa Alto Paraná tenía, por ejemplo, seguridad, que era contratada por Alto Paraná. Se tercerizó y se hicieron todos los despidos. Pude, por ejemplo, entrevistar a la encargada en ese momento no era quien decidía los despidos, pero era quien comunicaba los despidos, que estaba en la parte de contabilidad. Y bueno, y ella no fue una de las afectadas, pero no pudo con la presión y terminó renunciando porque todos sus compañeros habían perdido el trabajo. Luego fueron recontratados, fueron indemnizados y recontratados, pero el tema es que la estabilidad laboral no la tenían más. Y la otra cuestión que veíamos, digamos, con el paso de Alto Paraná a Arauco, tenía que ver, por ejemplo, en Esperanza hay, Soriana quizás sepa más, digamos, pero hay una escuela privada que se creó para los hijos de los funcionarios de Alto Paraná, digamos, de la gerencia. Y luego tuvo una apertura a la comunidad, o sea, quien podía pagar, podía llevar a sus hijos, no necesitaba ser de Alto Paraná. Y cuando pasa a ser Arauco, todas las concesiones, las donaciones que tiene Alto Paraná, que tuvo en su momento para la escuela, dejan de ser porque, bueno, ya es una escuela independiente, ya tiene suficiente matrícula, nosotros nos retiramos. ¿Cómo? En ese no conoce. Sí, yo quisiera agregar, tuve oportunidad durante bastante tiempo, no lo he hecho últimamente, pero ir analizando con el Gini la distribución de la tierra. Justamente toda la zona donde está el Alto Paraná, una concentración impresionante de la tierra que cada vez, ya hace muchos años que se viene viendo
cómo esa concentración es cada vez mayor y que los que son expulsados son justamente los pequeños, que además, sin recursos económicos, porque como bien decía Javier, pagando muy poco las chacras, o sea, tienen muy poca plata, buscan dónde asentarse en las ciudades y terminan en las ciudades, en los bolsones de pobreza. También trabajé en proyectos que llevó los bolsones de pobreza, y uno veía cómo los que venían, estaban ocupando esos bolsones de pobreza, aún en Posada, viniendo del interior, con una cultura, digamos, rural y demás, que están muy limitados en la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, aún de poca calificación, integran, digamos, generando un problema también, y un poco yendo a la contaminación, ¿no? Sabiendo que también esa expulsión, además de contaminar los terrenos donde se planta el pino, donde se hace ese extractivismo, también en las ciudades, porque es la población que tiene que ocupar terrenos donde no tienen los servicios, donde no tienen cloaca, que van directo al río. O sea, pensando en el problema ambiental y la vinculación que hay entre lo agrario y lo urbano, ¿no? Algo, nosotros integramos también el Raón y demás, y algo que siempre llevamos, ¿no? No podemos separar las cuestiones, y sobre todo si hablamos de lo ambiental y lo económico, lo que tiene que ver con lo rural y lo urbano, ¿no? Hay una afectación, digamos, directa entre uno y otro, que me parece que siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, digamos, en los 90 se ve mucho esa migración del campo a la ciudad y se ve que se va a engrosar, digamos, las periferias urbanas. Yo en su momento analicé, digamos, la conformación de un barrio en Capiodí, pero que tiene por ahí características un poco peculiares a la forma típica de las ruralidades, por el contexto en que fue creado un poquito anterior, y también porque el lugar donde estás, no lo ve, digamos, es 3 cuadras por 3 cuadras urbanizado en medio de un entorno rural. Esa cuestión que usted ve, digamos, lo analizó muy bien también Raúl, y se ve, digamos, que esos sectores que están, digamos, viviendo en los barrios urbanos continúan asociados a las tareas rurales en determinados momentos. Es decir, en el caso del barrio de Capiodí que había visto, cuando es época de cosecha de yerba mate, el contratista, porque eso también es una cuestión que empezó a aparecer, la figura del contratista, la tercerización en la contratación de los peones rurales, va y recorre ese barrio. El resto del año trabajan las personas ahí de varias cosas. En ese lugar específicamente está rodeado por olerías, por fábricas de ladrillo. Entonces trabajan ahí. Y bueno, cuando es época de cosecha de yerba mate, se van a cosechar yerba y después vuelven a trabajar en eso. En el caso de Esperanza, pudimos ver, por ejemplo, personas que se establecieron y se asentaron en Esperanza Centro, que es una zona rural de Esperanza, y decían, bueno, nosotros tenemos, eran 2 chacras de 25 hectáreas, y decía, teníamos siempre de modo fijo 4 peones en distintas partes, donde le dábamos un pedazo de tierra y ellos cultivaban sus cosas, tenían sus animales y mantenían limpio determinados sectores de la chacra. Cuando empiezan a plantar pino, el requerimiento de mano de obra es mucho menor y esa gente se va. En ese lugar específicamente o fueron acaparados por las actividades comerciales que empezaban a tener banca, o porque directamente iban a trabajar para Alto Paraná. Dos preguntitas, cortitas. Una, saber si en todo este análisis del desarrollo territorial tienen algún tipo de análisis respecto a qué pasó con las comunidades aborígenes. Justamente hoy están también siendo más perseguidas que nunca y tiene algo que ver con lo que decía Javier respecto al RIGI, a la posibilidad de nuevas inversiones y han sido acotados cada vez más sus territorios. Son parte de este proceso. Y lo otro que me intriga es saber
cuando surge la posibilidad de hacer plantas nuevas de hierba, ¿sobre qué territorio se desarrolla? ¿Tierras desmontadas, yerbales? Eso también tiene que haber generado algún tipo de cambio importante, ¿no? En mi caso específico no trabajé y no analicé las comunidades, ¿no? Sí vimos, por ahí digamos en mi tesis sí tomé algo, pero no me centré en eso. Y después vimos en el caso de Esperanza, la venta de artesanías, digamos, como una cuestión. Sobre todo, digamos, yo diría también la proximidad geográfica con lo que es Iguazú. La segunda cuestión sobre las tierras desmontadas, si eran los montes o no, si eran los montes. En el caso de las plantaciones, digamos, donde recién llegaban los inmigrantes, justamente esas eran tareas que eran para las que eran contratados peones, criollos, paraguayos, porque estaban habituados a esas tareas de desmonte y rosado. ¿Alguien más? Las chicas del fondo. No, un poco para complementar lo que preguntaba Sandra, el cambio del modelo forestal se da en base al paquete tecnológico. Entonces ahí hay un cambio de la especie y de los insumos que se aplican. Y eso es transversal a Arauco. O sea, casi todas las empresas forestales grandes usan ese paquete tecnológico. Y lo mismo la cosechadora Harvester. No es solamente Arauco la que tiene esa máquina. Si bien Arauco termina siendo el emblema, digamos, del modelo forestal en esta última etapa globalizada, el acaparamiento de tierra es transversal y hay acaparadores nacionales que son todavía peores en su forma de accionar, con la fuerza directa, quemando casas y en su forma de desalojo, ¿no? Entonces, quizás la extranjerización sí se ve en Arauco como emblema y capaz que ahora también con el fenómeno de las cadenas hoteleras, que creo que es también un tema a analizar, todos los resorts y qué sé yo, ahí también hay extranjerización. Exacto, las reservas privadas también con gente de intereses foráneos, pero me parece que en términos de la cuestión ambiental es transversal, ¿sí? ¿Cierto? No es solamente Arauco. Pido disculpas porque llegué un poquito tarde, con lo cual, pero me llamó la atención que en tu periodización señalaste el territorio nacional y no señalaste la creación de la provincia. Y me preguntaba hasta dónde el Ministerio de Ecología, el actual Ministerio de Cambio Climático, etcétera, lo que a escala provincial puede sostener o controlar estos avances, opera. Y la otra cosa que pensaba era en estas maldades que vemos a estas empresas monstruos, y pensaba en un estudio que hizo la facultad en el año 78, cuando Celulosa Argentina iba a cerrar, y de repente se muere el pueblo, es decir, Puerto Piraí desaparecía. Y hasta dónde estas economías como economías de enclave terminan operando con las mismas lógicas que décadas atrás, en unos contextos más sofisticados, pero estamos hablando del mismo modo. Matan o resucitan un pueblo o despliegan el modo de vida a partir de sus inversiones y de su forma de trabajo, ¿no? Bueno, vuelvo a la pregunta de la escala provincial, ¿cómo opera acá? De hecho, digamos, la cuestión de los gobiernos provinciales tiene un impacto muy importante, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la creación de los entes, del otorgamiento de subsidios y de la cuestión impositiva, sobre todo, ¿sí? En el caso de Alto Paraná, por ejemplo, hubo toda una presión, no digo el intendente de turno, pero era quien estaba ocupando la intendencia en ese momento, para que desgrave de impuestos, pues, en términos de 10 años,
a la empresa. Y las presiones venían desde el gobierno de la provincia. O sea que lejos de controlar, había cierta Acompaña. complicidad. Sí, lamentablemente, digamos, mira, no comenzar la entrevista, no pudo porque falleció 3 meses después que yo le hice la entrevista al señor. No falleció a nadie en la entrevista, pero bueno, fue todo un caso esa entrevista. Pero no, uno de las familias tradicionales de los descendientes de los 4 suizos que habían venido, digamos, ahí. Bueno, él decía que le mandaban llamar de la municipalidad porque decía, bueno, Alto Paraná te quiere ver, quieren hablar con vos para solucionar o acordar lo de la cuestión de los impuestos. Y él decía, no. Ellos son los que quieren hablar conmigo, que vengan ellos acá. Pero yo no voy a liberarles de impuestos por más que la provincia quiera, cuando yo al colono pequeño, al comerciante pequeño le estoy cobrando. Entonces hay una cuestión. Y después también Fue así que murió. Sí, no. Era eso. No entremos en detalles, pero no. Estaba enfermo. No estaba enfermo. Muy enfermo. Sí, porque después tengo que editar yo los videos, por favor. Ay, ya sí editaron. Como lo que te dije. Y no salía nada. Y luego, bueno, lo que son los subsidios. En mi caso yo recuerdo, por ejemplo, mis padres, ellos decidían, bueno, vamos a plantar 3, 4 hectáreas de pino, pero porque la hierba no valía, los otros cultivos no valían. En el caso de la mandioca, por ejemplo, está muy asociado a lo que es oferta-demanda, digamos, porque no hay un ente regulador y ahora encima, digamos, está muy ligado a las importaciones, digamos. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer lo del subsidio forestal porque es el único ingreso. Y así, digamos, hay muchísimos testimonios en base a eso. No porque sea en sí rentable, digamos, lo que es plantar el pino, porque en un pequeño productor que tenga, por ejemplo, menos de 10 hectáreas, esperar 15 años a que pueda hacer una cosecha, y esto en las especies por ahí no han mejorado, lo que es ellos que demora más, digamos, tampoco es una opción, digamos, esos 15 años de que viven.